Perfecto, bueno, entonces en la clase de hoy vamos a comenzar con el tema de selección sexual. eh, y esto nos va a llevar dos clases más. Aprovecho para aclarar que tal cual estaba en el cronograma original, el jueves que viene no tendríamos clase. El cronograma original correspondía al primer examen parcial, así que la siguiente clase sería el martes de la semana que viene. Entonces, el tema de selección sexual podemos remontarlo a un libro que publicó Darwin en el año 1871, en donde él decía que la selección sexual dependía no de una lucha por la supervivencia, que era la expresión que él había utilizado para selección natural, sino la lucha de machos por poseer hembras. Esto hoy suena horrible, pero es la forma en que él lo planteaba. Y él decía que el resultado del perdedor no era la muerte, pero sí poca o nula descendencia. Darwin estaba sorprendido por algunos caracteres morfológicos, como por ejemplo las cornamentas de esta especie de antílope africano, que tenían solo los machos, pero no las hembras. O el extremo dimorfismo en algunas aves del paraíso, en donde los machos presentaban un plumaje mucho más vistoso que las hembras. Y él distinguió que existían ciertos caracteres que evolucionaban en el contexto de competencia directa entre machos por acceso a hembras, y él lo llamó selección intrasexual o competencia entre machos, por ejemplo, estas cornamentas, más genéricamente suele llamarse armamentos, y otros caracteres que de alguna manera él atribuía a que eran el resultado de la selección por parte de las hembras, o sea, hembras que preferían a machos que tenían estos caracteres más vistosos, y él lo llamó selección intersexual o elección de la hembra, y a estos caracteres generalmente los denominamos ornamentos, ¿no? Sobre armamentos y ornamentos vamos a hablar en extenso en las próximas dos clases, cuando toquemos a fondo el tema de selección intrasexual y selección intersexual. Pero la pregunta es por qué, digamos, se da esta competencia, por qué en general los machos compiten por hembras. Y la explicación tiene que ver con que la inversión que realizan los machos en la reproducción es mucho menor que la que realizan las hembras. Y esta asimetría comienza con la anisogamia. O sea, si ustedes tienen que definir de alguna manera qué es un macho, bueno, dirían que es un organismo que tiene gametas pequeñas y móviles, y una hembra, un organismo que tiene gametas grandes y relativamente poco móviles o inmóviles. O sea, esa es en última instancia la diferencia entre machos y hembras. Y en especies en donde las gametas son iguales, bueno, no es claro qué es un macho o qué es una hembra. Entonces, las hembras invierten más en gametas que los machos, y esto lleva a que en general los machos compitan por hembras que se transforman en un recurso limitante. Y la forma de visualizar esto fue un experimento muy sencillo que hizo un señor que se llamaba Bateman, donde él lo que hacía era colocaba machos de Drosophila en tubitos donde había distinto número de hembras, y medía el número de crías que producía ese macho, y lo que veía era una relación lineal. Obviamente, si no había ninguna hembra, eran 0 crías, pero a medida que aumentaba el número de hembras, el número de crías que producía ese macho aumentaba en forma lineal. Obviamente esto llega a un plató, hay un momento en el cual el macho ya no puede inseminar más hembras. Pero que si hacía lo mismo con hembras a las cuales le ofrecía 1, 2 o 3 machos, lo que veía es que el éxito reproductivo de la hembra no aumentaba en función del número de apareamientos con distintos machos. Sí aumentaba de 0 a 1, pero luego se mantenía más o menos constante. O sea, este experimento ingenuo, de alguna manera, lo que nos muestra es que los machos pueden aumentar su éxito reproductivo si acceden a más hembras, pero una hembra no aumenta su éxito reproductivo accediendo a más machos, y esto en el fondo es el motivo por el cual, digamos, en general los machos compiten por hembras
si bien hay casos en donde puede revertirse ese patrón y las hembras competir por machos. Entonces, hasta ahora hablamos de anisogamia y de sexo, y yo le voy a dedicar la primera parte de la clase a hablar un poco sobre cómo evolucionó el sexo, cómo evolucionó la diploidía y cómo evolucionó la anisogamia, porque en última instancia la selección sexual depende de que haya anisogamia y reproducción sexual. Entonces, una definición simple de sexo es que es un proceso por el cual resulta un individuo que contiene un genoma que es producto de la mezcla de material genético de dos replicadores independientes. Probablemente no sea una definición muy sexy de sexo, pero como biólogos, básicamente sexo es eso, o sea, un individuo que tiene un genoma que es producto de mezcla de el genoma de dos replicadores independientes. Y sexo no implica reproducción, o sea, sexo implica distintos tipos de intercambio genético que pueden resultar o no en que haya producción de nuevos individuos, que es lo que llamaríamos reproducción. Y lo que nos dice, digamos, los biólogos que trabajaron en el tema, es que el sexo evolucionó muy tempranamente en la historia de la vida de nuestro planeta. O sea, hay evidencias de especies con reproducción sexual hace mucho más tiempo que los eucariotas. O sea, asumimos que los procariotas tenían sexo, digamos, ese sexo probablemente sea algo similar a lo que hoy vemos en bacterias o arqueas de conjugación o transferencia horizontal de genes. En la actualidad, el sexo está presente en todos los fila, salvo en algunos rotíferos y en algunas plantas partenogenéticas. O sea que de alguna manera deberíamos concluir que fue adaptativo este intercambio de material genético. Hoy, cuando pensamos en sexo, pensamos en diploidía y pensamos en anisogamia, pero como les decía antes, no necesariamente, digamos, necesitamos diploidía y anisogamia para que haya sexo. Entonces, un poco las preguntas es, ¿por qué evolucionó el sexo? ¿Por qué evolucionó la diploidía? ¿Por qué evolucionó la anisogamia? Entonces, para hablar de evolución del sexo, primero vamos a plantear cuáles son las distintas estrategias reproductivas. O sea, esto es un, digamos, descripción de qué es lo que encontramos hoy en distintas especies de plantas o animales. Podemos tener reproducción asexual o partenogenética, ¿no? Y en ese caso el progenitor emplea los recursos que asigna a reproducción para producir descendientes, y en esos descendientes coloca una copia idéntica de su material genético. O sea, supongamos que un reproductor produce un descendiente, bueno, ese descendiente va a ser una copia idéntica del material, va a tener una copia idéntica del material genético del progenitor. Otra opción es tener reproducción sexual isogamética, en donde tenemos, digamos, dos sexos, llamémoslo más y menos, y cada progenitor contribuye con recursos en forma equitativa. Los recursos estarían en las gametas, y las gametas tienen igual cantidad de recursos, por eso hablamos de reproducción isogamética, para producir descendientes. En esos descendientes, cada progenitor va a tener el 50% de su material genético, pero se producen el doble de descendientes porque cada progenitor aporta la misma cantidad de recursos. Una tercera opción es reproducción sexual anisogamética. Esto lo tenemos en hermafroditas o en plantas monoicas, donde cada reproductor puede producir, digamos, crías o inseminar a otros reproductores, o sea, produce los dos tipos de gametas, pero tenemos fertilización cruzada y, de alguna manera, si bien dedica una producción de gametas, o sea, la energía que dedica a la producción de gametas masculinas es despreciable y a las femeninas es alta,
Bueno, se producen aproximadamente el doble de descendientes y cada progenitor contribuye, digamos, con un 50% de su material genético a esa descendencia. Otra opción es reproducción sexual anisogamética, ¿no?, con cuidado biparental, en donde aquí sí hay una asimetría, los machos contribuyen muy poco, digamos, en términos de recursos, en forma directa, pero compensan esa falta de inversión con otros recursos como puede ser cuidado parental, por lo que de alguna manera compensan eso de menos que ponen para la producción del cigoto en lo que sería, digamos, el cuidado parental de ese cigoto. O sea que de alguna manera la hembra produce un número de descendientes mayor al que produciría sin cuidado parental. O sea, el macho compensa esa menor inversión resultado de la anisogamia con cuidado parental. Hasta aquí lo que tenemos son situaciones en donde de alguna forma las hembras compensan esa dilución del material genético con algún tipo de contribución que realiza el macho. Ahora, el problema es cuando tenemos reproducción sexual anisogamética sin cuidado biparental. En este caso, los machos contribuyen prácticamente nada a la producción de cigotos y esta asimetría no es compensada con cuidado parental. En ese caso, la hembra lo que está es produciendo un número de descendientes que es similar al que produciría sola, con el costo de que está diluyendo su material genético con el material genético del macho, que no aporta recursos. Entonces, esto es lo que se suele llamar el doble costo del sexo. O sea, una mutante asexual resultaría en una población con capacidad de crecer más rápidamente y donde el genoma de las hembras no se diluiría con el genoma de los machos. Entonces, el tema de por qué evolucionó el sexo, por qué una mutante sexual de alguna manera aumentó de frecuencia en la población y terminó, digamos, imponiéndose en prácticamente todos los fila, es un tema que ha generado mucha discusión en biología teórica, y si ustedes buscan evolución del sexo van a encontrar cientos de trabajos teóricos sobre por qué pudo haber evolucionado la reproducción sexual. Bueno, si asumimos que el ancestro era un individuo que se autorreplicaba sin intercambiar material genético con otro individuo. Entonces, en última instancia, la pregunta sería, ¿para qué están los machos?, ¿no? Y aquí vamos a encontrar mucho. Yo voy a tratar de resumirlo en 2 o en 3 transparencias. La pregunta es, ¿por qué evolucionó la reproducción sexual? Entonces, lo que se plantea es que la reproducción sexual podría crear genotipos con una menor carga de mutaciones deleterias que los genotipos parentales, porque en el proceso de reproducción sexual se rompería la asociación de mutaciones deleterias que están presentes en los genomas parentales, ¿no? También que esta recombinación podría permitir la asociación entre buenos genes o entre nuevas mutaciones favorables. Pero sabemos que es un proceso azaroso y que esto puede implicar beneficios en el largo plazo, pero que en general las mutaciones implican costos en el corto plazo. O sea, los beneficios son en el largo, los costos son en el corto plazo. La recombinación también podría romper la asociación de mutaciones beneficiosas, así como se plantea que podría romper la asociación de mutaciones deleterias. Y, como dijimos antes, producir machos implica una tasa de crecimiento menor de la población, o sea que uno podría pensar que una mutante asexual, que se reproduzca partenogenéticamente, aumentaría más rápidamente en la población que una mutante sexual. Este es un poco el panorama. Entonces, la pregunta es por qué evolucionó y por qué se mantiene la reproducción sexual en la mayoría de los fila. Y hay muchas teorías de tipo mutacional, yo las menciono brevemente,
que, bueno, el sexo permitiría eliminar mutaciones deleterias y que el costo en el corto plazo se contrabalancearía con el beneficio en el largo plazo, y bueno, hay un montón de explicaciones que hacen que esto sea un escenario relativamente factible. Y luego están lo que se conoce como teorías ambientales, y no sé si alguna vez ustedes escucharon hablar de la hipótesis de la reina roja, que fue planteada por un señor que se llama Leif van Falen, que en realidad él estaba estudiando las tasas de extinción en el registro fósil y veía que las tasas de extinción, digamos, eran independientes de la edad de un taxón. O sea que la probabilidad de extinguirse de un taxón, sea género, familia, orden, era constante con independencia de qué edad tenía ese taxón. Y esto le llamaba la atención. Y a su vez encontraba, bueno, diferencias entre taxones, pero intrataxones, como que las tasas eran bastante al azar. Y él planteó una hipótesis que básicamente lo que decía es que muchas de las extinciones eran el resultado de competencia entre parásitos y hospedadores. O sea, que de alguna manera los parásitos llevaban a la extinción de sus especies hospedadoras. Y, digamos, el nombre de hipótesis de la reina roja tiene que ver con el libro de Lewis Carroll de Alicia a través del espejo, en donde en un momento Alicia dice, hay que correr cada vez más rápido para estar en el mismo lugar. Y un poco esta es la metáfora que se plantea para cuál podría ser el beneficio de la selección sexual, perdón, de la reproducción sexual, que es que la reproducción sexual genera, digamos, variabilidad en una carrera armamentista, en un proceso coevolutivo entre los hospedadores y sus parásitos o patógenos. Los clones asexuales serían más afectados por parásitos virulentos que, digamos, clones o especies con reproducción sexual, en donde la reproducción sexual podría generar variabilidad para, digamos, que el hospedador pudiera estar adelante en esa carrera de armamentos con el parásito. Tengan en cuenta que generalmente en un ciclo de vida del hospedador hay muchos ciclos de vida del parásito. Los parásitos se reproducen a una tasa mucho mayor que los hospedadores. Si ustedes piensan en un microparásito, tienen muchísimas generaciones dentro de una generación del hospedador. Por lo tanto, de alguna manera, la tasa de mutaciones del parásito es alta y, digamos, un hospedador, digamos, asexual tendría una probabilidad mucho mayor de perder en esa carrera de armamentos con el parásito. Entonces, esta es un poco la hipótesis que tiene más consenso para explicar por qué evolucionó el sexo, por qué evolucionó la reproducción sexual, o sea, qué ventaja genera, si bien, digamos, también genera desventajas y costos en términos de una menor tasa de crecimiento de la población y una dilución del genoma por parte de las hembras o el sexo que aporta mayor cantidad de recursos. Entonces, nos queda la diploidía y la anisogamia. Bueno, la diploidía, digamos, parece algo bastante razonable, ¿no? O sea, de alguna manera uno puede pensar que implica ventajas respecto a la ploidía, uno puede imaginarse que el ADN primitivo tenía mayor probabilidad de errores en el proceso de duplicación, y un organismo diploide tendría un backup, de alguna manera. Uno podría pensar en una primera instancia en donde algunos organismos simbiontes podían unirse y separarse para replicarse en forma independiente, y con el tiempo, digamos, esta situación de pasar de haploide a diploide y volver a haploide podría haberse vuelto más difícil por la acumulación de mutaciones en cada mitad, y bueno,
podemos imaginarnos un escenario evolutivo en donde pasamos de organismos haploides a organismos diploides. Ahora, ¿por qué evolucionó la anisogamia? ¿No? Porque uno puede tener sexo, puede tener diploidía, pero no necesariamente anisogamia. O sea, podríamos tener diploidía, sexo y gametas que no difieran en tamaño. Y aquí ustedes tienen un ejemplo de un espermatozoide de hámster y un óvulo de hámster, ¿no? Y puede verse claramente cuán marcada es la simetría en inversión de recursos entre lo que produce el macho y lo que produce la hembra. Imagínense ustedes un caso extremo como podría ser, a ver, les hago una pregunta para no hablar tanto yo. ¿Cuál es el ovocito más grande que conocen ustedes? ¿El huevo de las aves? El huevo de las aves. ¿Y cuál es el ave más grande que conocen ustedes? El avestruz, ¿no es el más grande? El avestruz. Bueno, un huevo de avestruz puede pesar un kilo y algo más. Un huevo de ñandú pesa 600 gramos, por ejemplo. Bueno, imagínense 600 gramos en espermatozoides. Son billones de espermatozoides. O sea, para plantear un caso, o sea, por más que junten el eyaculado de un macho en toda la vida, no van a ser el equivalente de un macho de avestruz. Durante toda su vida no van a ser el equivalente de un huevo de avestruz y una hembra pone varios huevos. Entonces, ahí tienen un caso extremo de lo que es la simetría, pero bueno, aquí en algo mucho más normal, que sería un ovocito de mamífero, pueden ver que esto es cientos o tal vez miles de veces más en términos de inversión energética que lo que produce el macho. Entonces, lo que plantearon estos señores, Parker, Baker y Smith, en un trabajo clásico, en una revista que se llama Journal of Theoretical Biology, en el año 72, es que podríamos imaginarnos un escenario en donde había reproducción sexual con isogamia, gametas más y gametas menos. Y lo que ellos plantean es que existiría un compromiso entre dos presiones de selección. Por un lado, es mejor producir más gametas y por otro lado, es mejor producir gametas más grandes. Ahora, existe un compromiso entre estas dos presiones de selección. O sea, si uno produce más gametas, en general va a producir gametas más pequeñas. Si uno produce gametas más grandes, en general va a producir menos gametas, si estamos hablando de asignar la misma cantidad de recursos a producción de gametas. Entonces, lo que ellos planteaban es que podríamos imaginarnos un escenario en donde el fitness del cigoto aumentaría desproporcionadamente con su tamaño. O sea, cigotos más grandes tendrían un mayor fitness que cigotos más pequeños. Y esto llevaría a un proceso de selección disruptiva que favorecería la producción de individuos que produzcan gametas pequeñas de gran movilidad e individuos que produzcan gametas grandes con gran contenido de nutrientes, ¿no? O sea que un poco el escenario hipotético es que ustedes tienen que, si esto es el éxito reproductivo que tiene un gameto en función de su tamaño, digamos, bueno, lo que se plantea es que habría un proceso de selección disruptiva donde se favorecerían gametos grandes, gametos pequeños, y aquellos que produjeran gametos intermedios tendrían menor éxito. Y eso habría generado, digamos, un polimorfismo, por decirlo de alguna manera, en la población, de individuos que produzcan gametos pequeños e individuos que produzcan gametos grandes. Si fue o no fue lo que ocurrió en la historia de la vida en nuestro planeta, no lo sabremos, pero parece una hipótesis bastante razonable. Entonces, bueno, tenemos escenarios evolutivos hipotéticos para explicar la evolución del sexo, para explicar la evolución de la diploidía y para explicar la evolución de la anisogamia. Y ahí
Una vez que tenemos anisogamia, vienen los problemas, porque justamente, como decía al principio, el sexo que invierte más recursos en gametas está diluyendo su genoma con el sexo que invierte menos recursos en producir gametas. Además de que, bueno, alguno podría decir que hay que buscar, encontrar, elegir pareja sexual, lo cual lleva tiempo, energía, eventualmente puede aumentar el riesgo de depredación. Entonces, alguno podría decir, bueno, ¿por qué no reducimos el costo del sexo produciendo menos machos? O sea, solo el número necesario de machos para fecundar a las hembras. Y acá viene el dato empírico, que en casi todas las especies estudiadas se producen igual proporción de machos que de hembras. Y esto es independiente del mecanismo de determinación del sexo, ya sea cromosómico, ya sea haplodiploidía, ya sea temperatura. Entonces la pregunta, y esta pregunta yo se las había dejado pendiente en la clase anterior, es ¿por qué hay igual cantidad de machos que de hembras en la mayoría de las especies? Hipótesis. No se inhiban. ¿Alguna vez se lo preguntaron? Igual no sería, a ver, considerando el caso más sencillo, si tenemos quizá un sistema de selección, o sea, si tenemos un sistema de determinación del sexo tipo XY o ZW, por segregación, o sea, de esos cromosomas, quedaría 50-50. Perfecto. Vos me estás diciendo por qué en términos de mecanismos, y yo te estoy preguntando por qué en términos de valor adaptativo. Lo que decís está bien. Me estás dando una respuesta en términos de mecanismos. Ahora, lo que yo digo es que el mecanismo es la consecuencia, digamos, de que es adaptativo producir igual cantidad de machos que de hembras. Y no que tenés igual cantidad de machos que de hembras porque el mecanismo así lo determina. Porque, por ejemplo, pasamos a un caso de haplodiploidía y ahí la hembra puede decidir, la hembra al momento de fertilizar o no un ovocito, puede decidir si produce machos o produce hembras, y vamos a ver que efectivamente, digamos, en himenópteros se ajusta fácilmente la proporción de sexos. En el caso de reptiles, donde la determinación del sexo es por temperatura, bueno, perfectamente se podría manipular colocando los huevos en sitios a mayor temperatura o a menor temperatura, y de esa manera favorecer un sexo u otro sexo. Pero no, lo que ves es que producen igual cantidad de machos que de hembras. Y mi pregunta es, ¿por qué en términos adaptativos se producen igual cantidad de machos que de hembras? Si vos le preguntás a un productor lechero, ¿no? ¿Qué le conviene? Te va a decir producir solamente hembras, ¿no? ¿Para qué quiero machos? Y así, digamos, cualquier población que produzca solo hembras o unos pocos machos y mayoritariamente hembras, crecería mucho más rápidamente que una población que produce machos en igual proporción que hembras. Entonces, ¿por qué tenemos igual cantidad de machos que de hembras? Bueno, a ver, a mí se me ocurre que si te parás del lado de las teorías mutacionales, esas que habíamos visto antes, si una población produce menos machos del 50%, ese supuesto beneficio que le da la reproducción sexual, que es disminuir las mutaciones deleterias y todo eso, ya no estaría, porque sería un cierto número de machos que están distribuyendo la misma cantidad, o sea, los mismos genes por la población. O sea, no verías tanto el efecto en la dilución de las mutaciones deleterias. Está Podría ser bien, una... pero ¿por qué 50 justo? Podría ser 10, 20, 30% de machos. ¿Por qué 50% de machos? ¿Por qué igual proporción de machos que de hembras? O Y sea, Puede quizá ser que maximiza eso. porque puede desaparecer la población macho y llevaría a la extinción.
No, a ver, nuevamente, vos decís que, bueno, que si tuvieras muy pocos machos, entonces habría un riesgo de que por azar, por procesos estocásticos, así como una población pequeña puede desaparecer, bueno, pero está bien, vos podrías tener, yo qué sé, un reaseguro con un 10% de machos. Está claro que con un 10% de machos sobrarían machos para fertilizar a toda la población de hembras, y podemos pensar que para tamaños poblacionales grandes no habría riesgo de extinción, de que desaparezcan los machos. ¿Puede ser una proporción óptima de costo-beneficio del sexo eso? Ya, lo que me estás diciendo, si te corro un poquitito, ¿qué es una proporción óptima? Mm. Bueno, esto como La que ven, maximiza el beneficio neto de esa estrategia reproductiva. como verán, es una pregunta bastante tonta. Si ustedes tienen un hermanito menor o si tienen un sobrino, les puede preguntar en cualquier momento por qué hay igual cantidad de machos que de hembras y bueno, y uno esperaría que un biólogo pueda contestar eso. Y en realidad no tienen por qué deprimirse. En realidad los biólogos durante mucho tiempo no tuvieron una buena respuesta, hasta que apareció este señor, que es Ronald Fisher. Yo se los mencioné antes, él publicó un librito que se llama La teoría genética de la selección natural en 1930, es un librito muy finito, pero donde hay muchísimas ideas innovadoras. Y si bien Fisher en 1930 no existía teoría de juegos, como yo les mencioné en la clase anterior, fue desarrollada en la década del 40, él ya había esbozado, él lo llamaba una estrategia imbatible. Él decía, la proporción de sexos 1 a 1 es una estrategia imbatible. Y imagínense ustedes que una hembra puede manipular la proporción de sexos, puede decidir cuántos machos y cuántas hembras produce, ¿no? Imagínense que en la población partimos de un escenario en donde hay un macho y 9 hembras. ¿Qué le convendría? Piensen ustedes, o sea, los machos piensen como hembras, las hembras, díganme, ¿qué les convendría hacer si ustedes pueden, digamos, determinar el sexo de sus crías y en la población hay 90% de hembras y 10% de machos? ¿Qué producirían, machos o hembras? ¿Y por qué? Y produciría machos porque va a tener más probabilidad de reproducirse. Más probabilidad no, va en promedio, si vos tenés en la población 9 hembras por cada macho, un macho se va a parear en promedio con 9 hembras. Sabemos que los promedios son artefactos estadísticos, pero bueno, digamos, si hay 9 hembras por macho, un macho va a parearse con más de una hembra, algunos con una, otros con 20, pero en principio, si me dice el éxito reproductivo de esa madre en el número de nietos que va a obtener, le conviene producir el sexo que está en defecto, en este caso los machos. Si fuese al revés, y tenés una población en donde hay 9 machos por cada hembra, bueno, los machos están devaluados, solamente un macho de cada 9 va a fecundar a una hembra. O sea, todos pueden aparearse con esa hembra, pero solamente uno va a ser el padre. O sea, para esa madre, en número de nietos, un macho implica, digamos, un beneficio mucho menor. Los machos están devaluados. Entonces, en un escenario en donde la proporción de sexos esté sesgada hacia machos, conviene producir hembras. En un escenario donde la proporción de sexos esté sesgada hacia las hembras, conviene producir machos. O sea que lo que tienen es selección dependiente de la frecuencia. ¿Cuál es el punto de equilibrio? 50% de machos, 50% de hembras. O sea, básicamente esa fue la explicación que dio Fisher para explicar por qué hay igual cantidad de machos que de hembras en prácticamente todas las especies. Y es una explicación en términos de valor adaptativo, no en términos de mecanismo. El mecanismo viene después.
O sea, una vez que es adaptativo producir igual cantidad de machos que de hembras, se genera un mecanismo para producir igual cantidad de machos que de hembras, o para modificar esa proporción de sexos, si es adaptativo producir más hembras que machos, o viceversa. No sé si queda claro la idea, digamos. Para mí no, porque Bueno, además tampoco eligen en realidad. Por más vos que la decís, proporción fuera 90-10, sin embargo la hembra no elige lo que bueno, reproduce. vos lo que estás pensando, digamos, es nuevamente en un organismo diploide con determinación cromosómica del sexo. Pero yo te digo, en un organismo haplodiploide, donde básicamente lo que tenés es una hembra que libera ovocitos, tenés una espermateca, digamos, donde está almacenado el esperma que una abeja hace un vuelo nupcial, se aparea con varios machos, guarda el esperma de esos machos en una espermateca. Durante el resto de su vida no se va a aparear. Esa abeja reina lo que va a hacer es ovular. Si ese ovocito es fecundado, y la fecundación depende de que deje pasar espermatozoides que están en la espermateca para fecundar el ovocito o no. De hecho, la reina, durante buena parte de la vida de la colmena, no deja pasar espermatozoides y produce solamente hembras, obreras. Y en algún momento deja pasar espermatozoides y produce zánganos, y que es el momento en el cual se producen los enjambres reproductores, ¿no? O sea, la colmena se replica, que eso lo vamos a ver cuando veamos eusocialidad. O el caso de una tortuga que directamente elige un sitio a mayor temperatura o menor temperatura y de esa manera puede manipular la proporción de sexos. O sea, y sin embargo las tortugas tienen una proporción 1:1, las reinas cuando van a, digamos, producir reproductores producen igual cantidad de machos que de hembras, o sea, y eso sí está bajo control. Y uno podría pensar que también puede haber cierto control incluso en organismos, de hecho hay evidencias de que hay control, que hay manipulación de la proporción de sexos en organismos en donde la determinación del sexo es cromosómica, como mamíferos o como aves. Entonces, la idea, digamos, es que es adaptativo producir el sexo que está en defecto. Y eso es simplemente porque si ustedes piensan que en la población hay más hembras que machos, bueno, un macho va a dejar mayor número de descendientes que una hembra. Entonces, cualquier mutante que produzca el sexo en defecto va a aumentar de frecuencia. Si hay más machos que hembras, es al revés. Cualquier mutante que produzca más hembras que machos va a aumentar en frecuencia. Y esto es un equilibrio dependiente de la frecuencia. O sea, ¿cuál es el punto de equilibrio estable? Producir, digamos, igual cantidad de machos que de hembras. Una vez que la población está ahí, lo que conviene es producir igual cantidad de machos que de hembras. No sé si sigue sin entenderse. Por ahí si avanza un poco, se aclara, o por ahí se oscurece. ¿Hay alguien más que le parezca raro lo que dije hasta ahora? ¿O Perdón, la condición esa de elección tendría que ser como ancestral, ¿no? la condición de elección te referís a que la hembra pueda manipular la proporción de sexos? Sí. Eh, ¿Y por qué se mantiene en poblaciones en las que no se elige? te daría vuelta a la pregunta, digamos. Cuando vos decís por qué se mantiene en Una vez poblaciones que se que... establece, se mantiene por azar. Es al revés, o sea, en todo caso lo tuyo es, la pregunta sería, ¿por qué tenés mecanismos de determinación del sexo poco flexibles? Y la respuesta sería porque, bueno, en esas especies no es adaptativo producir un sexo, más individuos de un sexo que... O sea, una vez que llegas a un equilibrio estable, bueno, está bien, ahí podés tener un mecanismo rígido de determinación del sexo. A ver, te voy a dar algunos ejemplos. A ver si te convenzo con esto. Este es un pez Siphorus maculatus, donde la determinación del sexo es cromosómica, pero
tiene un locus con 3 alelos, W, X e Y. Perdón, es genética, es un locus con 3 alelos. Y los genotipos WX, WY y XX producen hembras, y los genotipos II y XY producen machos. Entonces, aquí el mecanismo no necesariamente te lleva a producir igual cantidad de machos que de hembras. Entonces, lo que hizo esta persona, Alessandra Basolo, fue empezar, lo que tienen en estas dos figuras es la proporción de machos en la población inicial, ¿no? Y la línea azul y la línea roja que se superpone son réplicas. O sea, lo que hace es, tiene una población en donde comienza con 0.25%, o sea, el 25% de machos, el 75% de hembras. Y se fija qué ocurre a lo largo de varias generaciones. Y en 3 generaciones llega a una proporción de sexos 50-50. En la figura de la derecha hace lo mismo, pero parte de un 80% de machos. Y también, en 2 generaciones llega a una proporción de sexos 50-50. O sea que con independencia del mecanismo, este es un mecanismo que no necesariamente implica producir igual cantidad de machos que de hembra, pero se termina produciendo igual cantidad de machos que de hembras. O sea, la selección natural favorece una igual proporción de sexos. Vayamos a distintos mecanismos para manipular la proporción de sexo. Obviamente, en mamíferos y en aves no son tan claros. O sea, mamíferos tenemos un sistema XX, XY, en aves ZZ, ZW. La segregación de los cromosomas sexuales resulta en que se producen igual proporción de machos que de hembras. ¿Cómo se puede sesgar esa proporción de sexo? Bueno, favoreciendo gametos, ya sea antes o durante la fertilización. En aves, donde ustedes lo que tienen es que se completa la primera división meiótica y la segunda división meiótica dentro del huevo, una vez que entró el espermatozoide, hay evidencias que la concentración de esteroides de la hembra puede afectar esa, digamos, segunda división meiótica y que se elimine con el segundo corpúsculo polar, digamos, uno u otro cromosoma. En mamíferos, bueno, hay evidencias de que hay distinta movilidad y supervivencia de los espermatozoides que tienen el cromosoma X y los que tienen el cromosoma Y. Y hay evidencias indirectas que la frecuencia de cópulas, la latencia entre cópula y fertilización, puede afectar la proporción de sexos. Y también que algunas hormonas pueden influenciar estas diferencias. De hecho, hay trabajos que muestran que hay desviaciones estadísticas de una proporción de sexos 1 a 1 bajo ciertas condiciones. Nuevamente, mamíferos y aves no son los mejores ejemplos, tienen mecanismos bastante rígidos de determinación del sexo, con lo cual no es fácil una manipulación, pero sí, digamos, en reptiles o en himenópteros. En reptiles, en peces y en algunos invertebrados, la determinación del sexo depende de la temperatura y los padres pueden, digamos, influenciar la proporción del sexo simplemente eligiendo un sitio de nidificación donde hay mayor temperatura o menor temperatura. En el caso de aplodiploidía, en los himenópteros, en hormigas, avispas, abejas, tenemos que los individuos haploides son machos, los diploides son hembras, y de alguna manera, digamos, la reina produce hembras, digamos, durante toda la vida de la colmena, salvo en el momento en que se producen los reproductores, ¿no? La colmena, digamos, produce individuos que salen de la colmena y se aparean, es el momento en que la colmena de alguna manera se reproduce, y ahí produce machos haploides y hembras diploides, y se producen los enjambres reproductivos. Podemos tener control del sexo post-fertilización con aborto selectivo. Hay evidencias de que bajo condiciones de estrés en algunas especies hay mayor
aborto de embriones machos. El infanticidio selectivo es raro y no suele estar sesgado hacia un sexo, o eventualmente podría haber asignación asimétrica de recursos, también hay pocas evidencias, pero digamos, existen mecanismos, digamos, pre-fecundación o post-fecundación para manipular la proporción de sexos. Entonces, en relación a reptiles, ¿no? Acá tienen 3 ejemplos de esta tortuga que a temperaturas menores a 28 grados produce solo machos y a medida que va aumentando la temperatura, aumenta el número de hembras, y fíjense que en un gradiente térmico de 3 grados pasa de 100% de machos a 100% de hembras, o 0% de machos. En esta otra especie tienen un escenario un poco más raro, en donde a bajas temperaturas o altas temperaturas se producen hembras y a temperaturas intermedias se producen machos. Y en esta otra especie también otro escenario tipo función normal, donde hay una temperatura intermedia que produce 100% de machos y temperaturas menores o mayores producen 100% de hembras. O sea, estas especies de alguna manera han sido seleccionadas para elegir temperaturas que resultan en una proporción de sexos 1 a 1. O sea, cuando ustedes se fijan la población tiene igual cantidad de machos que de hembras. Y la forma en que regulan la proporción de sexos es eligiendo el sitio de nidificación. De hecho... Perdón, profe. Sí. Sí. Hay alguien pidiendo entrar. Hay alguien pidiendo entrar, entonces... A ver, un segundo. Bueno, seguimos. Entonces, un poco lo que yo estoy tratando de convencerlos, y tengo mis dudas si lo he logrado, es que la explicación de por qué hay igual cantidad de machos que de hembras no tiene que ver con los mecanismos. O sea, eso se da en situaciones en donde tenemos mecanismos rígidos que implican, digamos, rígidos me refiero que en condiciones normales van a generar igual cantidad de machos que de hembras. Pero también se dan en situaciones en donde es mucho más fácil manipular la proporción de sexos, como sería el caso de organismos haplodiploides o en organismos donde la determinación del sexo es por temperatura. Entonces necesitamos una explicación, digamos, más general que el mecanismo. Y esa explicación más general es la que propuso Fisher, que una proporción de sexos 1 a 1 es, digamos, una estrategia evolutivamente estable. Fisher no dijo, porque no existía ese concepto en ese momento, pero básicamente él decía, es una estrategia imbatible. Una vez que la mayoría de los miembros de la población adoptó esa estrategia, ninguna mutante alternativa va a, digamos, poder desplazar a esa estrategia. Entonces, hasta aquí, digamos, un poco lo que vimos fue, bueno, introdujimos el tema de selección sexual, introdujimos el problema de, digamos, por qué surge la competencia de machos por hembras, básicamente porque hay anisogamia, y los machos no compensan esa simetría con mayor cuidado parental, y existe una proporción de sexos 1 a 1. Y eso se explica en términos de selección individual. O sea, porque si uno pensara en términos de selección de grupo, claramente sería mucho más una población en donde hubiese 90% de hembras y 10% de machos, crecería a una tasa mayor que una población que tiene igual proporción de machos que de hembras. Ahora, ¿por qué eso no funciona? Porque en esa población donde hay 90% de hembras y 10% de machos, cualquier mutante que produjera más machos aumentaría de frecuencia en la población. Y aumentaría de frecuencia en la población hasta que el número de machos es 50%. Esa es un poco la lógica
que planteó Fisher, y de alguna manera tienen nuevamente la, digamos, explicación en términos de selección de grupo, sería más adaptativo si uno lo piensa en términos de selección a nivel poblacional, poblaciones con más hembras que machos, pero en términos de selección individual, lo que lleva a un equilibrio estable es igual proporción de machos que de hembras. Bueno, hasta aquí vimos por qué es adaptativo una proporción 1 a 1, y ahora para terminar de confundirlos, yo les voy a decir en qué caso sería adaptativo que haya desviaciones de una proporción 1 a 1. ¿No? O sea, en qué casos ustedes pueden predecir que la proporción de sexos debería desviarse de 1 a 1. ¿No? O sea, ¿bajo qué condiciones sería beneficioso a nivel individual producir más cantidad de machos que de hembras o más cantidad de hembras que de machos? Y vamos a ver 4 casos. Uno, que sea distinto el costo de producir hijos e hijas. 2, que haya competencia local de apareamientos. O sea, que los hermanos se apareen entre sí. O sea, lo que asumimos nosotros normalmente es que hay panmixia. Bueno, ¿qué ocurre si una hembra está produciendo hijos e hijas, pero no hay panmixia y hay una probabilidad alta de que esos hijos se apareen con esas hijas? Lo tercero es competencia local por recursos. ¿Qué ocurre si uno de los sexos compite con los padres? O facilitación local de recursos. ¿Qué ocurre si uno de los sexos, digamos, ayuda a los padres? Eso implicaría que hay un sexo que está devaluado en el caso que compita por los padres, o está sobrevaluado en el caso en que ayude a los padres. Y por último, lo que se conoce como hipótesis de Trivers y Wheeler, que bueno, nos va a llevar un poco más de tiempo. Entonces, estos serían 4 casos en donde la teoría predice que deberían producirse más individuos de un sexo que del otro sexo. Entonces, si les parece, son las 12:53, hacemos una pausa hasta las 13:05 y continuamos a las 13:05 con la segunda parte, que calculo que no va a ser muy larga. ¿De acuerdo? ¿Se escucha bien? ¿Alguno que me diga Sí. si... Bien. Sí, se escucha. Perfecto. Entonces, seguimos. En esta segunda parte de la clase, la idea es analizar 4 situaciones en las cuales sería adaptativo producir más individuos de un sexo que del otro sexo. Entonces, vamos a ir con el caso más simple, que también fue planteado por Fisher en su momento, que es que el costo de producir hijos e hijas sea distinto. Imaginémonos que tenemos una población en donde hay igual proporción de machos que de hembras, pero el costo de producir machos, por ejemplo, es el doble que el costo de producir hembras. ¿Qué harían ustedes si pueden manipular la proporción de sexos? Ustedes tienen una cantidad de recursos que asignan a reproducción. Pueden producir, digamos, un macho y 2 hembras, o 4 hembras. La proporción, porque un macho cuesta el doble que una hembra, ¿no? O sea, pueden asignar 4 unidades de recursos, ya sea a producir 2 machos, un macho y 2 hembras, o 4 hembras. La proporción de sexos en la población es 1 a 1. ¿Qué harían ustedes? ¿Alguno que se anime?
Perdón, Juan Carlos, ¿repetís las opciones? Ustedes tienen 4 unidades de energía para producir machos o hembras. Sí. Un macho cuesta 2 unidades, una hembra cuesta 1 unidad, o sea, el macho cuesta el doble que la hembra. O sea que ustedes esas 4 unidades de energía las pueden utilizar para producir 2 machos, 4 hembras, o un macho y 2 hembras. Los machos cuestan el doble que las hembras. La Y produciría solo hembras, que es más barato, digamos. producirías solo hembras. La proporción de sexos es 1 a 1, con lo cual las hembras no están devaluadas. O sea, esas hembras no es que, digamos, que si hay más hembras, digamos, te convenga producir machos. O si lo pensamos al revés, cuesta el doble una hembra que un macho. Bueno, producís solo machos. Porque esos machos, como la proporción de sexos es 1 a 1, van a tener, digamos, igual éxito reproductivo en promedio que el que tiene una hembra. Ahora, ¿qué ocurriría en la población? Bueno, va a aumentar la proporción de individuos del sexo más barato. ¿Correcto? Porque paga producir más individuos del sexo más barato. Entonces va a ir aumentando de frecuencia en la población. Bueno, ¿aumenta indefinidamente o en algún momento se estabiliza? Y lo que decía Fisher es que va a aumentar hasta que el costo de producir machos por el número de machos sea igual al costo de producir hembras por el número de hembras. Por ejemplo, si un macho cuesta el doble, ¿no? Bueno, se va a producir la mitad de machos, o sea, esos machos cuestan el doble, pero cuando la proporción de sexos, digamos, sea un macho, 2 hembras, cada uno de esos machos va a generar el doble de éxito reproductivo que la hembra. O sea que de alguna manera un macho cuesta más, pero paga más en ese escenario. Y se llega a un nuevo equilibrio estable, pero en este caso la proporción de sexos va a ser 1 a 2. Un macho cada 2 hembras. Si las hembras fueran más costosas, va a ser al revés. Se va a llegar a una proporción de equilibrio en donde va a haber el doble de machos. Si las hembras fueran el doble de costosas que los machos, se va a llegar a una proporción de equilibrio en donde va a haber el doble de machos por cada hembra. O sea, una hembra cuesta el doble, pero paga, entre comillas, en términos de éxito reproductivo, el doble que un macho. O sea, ¿se entiende? Esto es la misma lógica de Fisher, pero introdujimos que hay un costo diferencial de producir machos que de hembras. Y en ese caso ustedes esperarían que haya una desviación de la proporción de sexos en una o en otra dirección. El segundo caso, ese es un caso más teórico. No hay muy buenos ejemplos de que sea más costoso producir un sexo que otro, si bien es difícil medir el costo de producir un sexo, porque bueno, está claro que el costo de producir un cigoto que se determine macho o hembra es el mismo, pero podría ocurrir que, digamos, durante el desarrollo, durante la etapa de inversión parental, haya un sexo que requiere más cuidado que el otro. O sea, no hay buenos ejemplos al respecto. Voy al segundo caso, que es un caso de esos casos llamativos. Esto fue planteado por Bill Hamilton, el mismo que vimos cuando hablamos de fitness inclusivo y de la manada egoísta, que publicó un paper en Science en el año 67 que se llamaba Proporciones de sexo extraordinarias. Y él lo que analizaba era algunos casos de ácaros vivíparos, en donde la proporción de sexo estaba totalmente cejada, se producían casi exclusivamente hembras. Entonces, conviene acá ver cómo es el ciclo de vida de estos ácaros, que es realmente una cosa bizarra. En Adactylidium, ¿no?, los machos y hembras se crían en el interior del cuerpo de la madre, son vivíparos. Lo que es un poco más bizarro es que en un determinado momento las crías comienzan a alimentarse del cuerpo de la madre y las hembras salen del cuerpo
y se aferran a un huevo de tisanóptero, que es todo su alimento, son parásitos, y los machos salen del cuerpo de la madre y mueren a las pocas horas. O sea, no hacen nada. Uno se imagina la cara de asombro del biólogo que estaba estudiando estos ácaros y veía que emergían del cuerpo de la madre individuos y que los machos nacían y morían y no hacían absolutamente nada. Bueno, con el tiempo lo que se vio es que el macho fecunda a las hembras, es decir, a sus hermanas, antes de salir del cuerpo de la madre. O sea, y lo que ustedes tienen es que en el interior del cuerpo de la madre se desarrollan entre 6 y 9 huevos, pero solamente uno es macho. ¿Qué ocurre aquí? Aquí no hay panmixia. Acá no es que, digamos, lo que uno esperaría es que la proporción de sexo sea 1 a 1, porque digamos, en una situación en donde hay más individuos de un sexo que de otro, el sexo en defecto está devaluado, el sexo en exceso está devaluado. Acá, digamos, de alguna manera, la forma en que una hembra maximiza su éxito reproductivo es produciendo todas menos una hembra, o sea, todas sus crías son hembras, salvo uno que fecunda a todas sus crías. O sea, es lo que decíamos, que si uno tuviese que, si un productor lácteo tuviera que optimizar, digamos, la reproducción de su plantel, lo que trataría es de producir solamente hembras, porque básicamente lo que le sirven a él son hembras que son las que producen leche. Bueno, aquí, de alguna manera, la hembra maximiza su éxito reproductivo produciendo solo hembras y un único macho que fecunda a todas esas hembras. El otro caso, el de Acarophenax, es todavía más tortuoso, porque los machos directamente mueren en el interior del cuerpo de la madre. O sea, los machos, entre comillas, no nacen. O sea, si consideramos nacer como el momento en que eclosionan del cuerpo de la madre, simplemente se desarrollan dentro del cuerpo de la madre, fecundan a sus hermanas y mueren. O sea, hay reproducción sexual, digamos, no hay una proporción de sexos 1 a 1. ¿Por qué? Porque no hay panmixia, lo que tienen es competencia local por apareamientos. O sea, los descendientes de un individuo compiten, machos y hembras, o sea, los machos competirían entre sí por aparearse con las hembras. Entonces no tiene sentido producir más machos, que sería lo que uno esperaría en el caso de que tenga que competir con machos de otras hembras. No sé si queda claro hasta aquí. Si hay alguna duda. Vamos a un par de ejemplos. Esto es una avispa que se llama Nasonia vitripennis, que fue muy utilizada. Es un parasitoide. Lo que hace la hembra es, tiene un ovipositor, digamos, y con este ovipositor pincha a la larva y introduce huevos. Y como buen himenóptero puede decidir si ese huevo va fecundado y va a dar origen a una hembra, o no va fecundado y va a dar origen a un macho. Y puede decidir cuántos huevos pone y cuántos pone de un sexo o de otro sexo. ¿Qué es interesante, digamos, de esta avispa? Que los machos de Nasonia vitripennis carecen de alas y permanecen o en el interior de la pupa o sobre la superficie de la pupa. Con lo cual suelen aparearse con sus propias hermanas. Entonces, lo que se ve es que el número de, lo que tienen ustedes en el eje Y, es la proporción de machos, ¿no? Que pone una avispa en función de si esta larva ya fue utilizada por otras avispas. O sea, este es el número de hembras que parasitó esta larva, ¿no? Y en función de si la hembra que llega es la primera o llega en el puesto 10, 11 o 12, y estas hembras
tienen la capacidad de detectar si otras hembras ya, digamos, depositaron los huevos en la larva o no. Bueno, en función de si sus crías van a estar en una situación de competencia con las crías de otras o no, pone muy pocos machos, en el caso en que ella sea la primera, o sea, los machos necesarios para fecundar sus hembras, pero si ya hay otras, ahí pone una proporción que se acerca a 1 a 1. Nuevamente, la hipótesis más parsimoniosa es que en una situación en donde hay competencia local por apareamientos, la hembra manipula la proporción de sexos. Si, digamos, sus hijos van a competir entre sí por fecundar a sus hijas, pone muy pocos hijos. Si van a tener que competir con hijos de otras hembras, ahí ponen una proporción que se acerca más al 1 a 1. Otro escenario, o sea, hasta ahora vimos 2 escenarios. Escenario 1 escenarios en donde conviene sesgar la proporción de sexos hacia uno u otro sexo. Escenario 1, cuestan más, por ejemplo, los machos que las hembras, o cuestan más las hembras que los machos. Escenario 2, digamos, hay competencia local de apareamiento, o sea, los machos de una hembra compiten entre sí por fecundar a las hembras de esa hembra. La tercera es que haya competencia local por recursos o facilitación local de recursos. O sea, si la madre va a competir por recursos con sus hijas o con sus hijos, entonces de alguna manera el sexo que compita con la madre está devaluado. Y lo que sería esperable es que se produzcan mayor número de individuos del sexo con el cual no compite. Acá hay un error. Bueno, está bien, dice menor número de individuos del sexo con el cual compite. Por otra parte, si uno de los sexos permanece asociado con sus padres, lo que suele llamarse filopatría, esto lo vamos a ver cuando hablemos de ayudantes en el nido, y ese sexo colabora con los padres y aumenta el éxito reproductivo de los padres, bueno, ahí en ese caso sería adaptativo producir un mayor número de individuos del sexo que no dispersa, porque hay facilitación local de recursos. Entonces, tenemos un ejemplo en un prosimio en donde las hembras dispersan menos que los machos, frecuentemente compiten con sus madres por alimento, ¿no? Y en este caso los machos, entre comillas, serían más valiosos que las hembras, y lo que se ve es una proporción de sexos sesgada hacia los machos. En el caso de esta especie, que es el perro salvaje africano, Lycaon pictus, y esto que es un pájaro carpintero, los machos asisten a sus padres en la cría de juveniles, y lo que se ve es que las hembras en el primer intento reproductivo producen una mayor proporción de machos que de hembras. Entonces les voy a mostrar 2 ejemplos, porque obviamente acá estamos hablando de aves y de mamíferos que tienen un sistema de determinación sexual cromosómico, en donde lo que esperamos es que la proporción de sexos sea 1 a 1 y no haya grandes desviaciones de esa proporción de sexos. Entonces voy a un ejemplo. Este es un metaanálisis hecho con 102 especies de primates, ¿no? Metaanálisis es que ustedes hacen una revisión de la literatura y hacen un análisis de un conjunto de trabajos particulares. Entonces, en este caso, lo que hicieron fue analizar cómo era la proporción de sexos en 102 especies de primates. Y lo que vieron es cuál era la proporción de sexos, ¿no? 0,5 es lo que ustedes esperarían. Este gráfico obviamente está hecho con una escala en el eje XY amplificada, o sea, lo que tienen es de 0,4 a 0,55. Esto es lo que ustedes esperarían por azar. Y lo que tienen son especies donde el macho y la hembra dispersa, y ahí la proporción de sexos es 0,5. Especies en donde la hembra dispersa, ¿no? Y lo que están viendo es proporción de machos, y tienen menos machos de lo que esperarían por azar, y especies donde los machos dispersan, y ahí tienen más machos
que lo que esperarían por azar, ¿no? Y, nuevamente, aquí es creer o reventar, o sea, ustedes tienen diferencias significativas y la hipótesis consistente con estas diferencias es que en una situación en donde hay competencia local por recursos, la hembra de alguna forma manipula la proporción de sexos, favoreciendo al sexo que dispersa y no va a competir con ella. Y este es el otro caso, que es un caso bastante clásico, de una especie de ave que habita en las islas Seychelles. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos cría cooperativa, es una especie que fue muy estudiada. Y en esta especie son las hembras las que permanecen como ayudantes en el territorio de los padres, ¿no? Pero esto ocurre si el territorio es de alta calidad. O sea, si el territorio en donde están los padres es de alta calidad, las hijas permanecen en el territorio de los padres. Si es de baja calidad, no. Entonces, lo que muestra este gráfico, y estos son datos del año 93, 94 y 95, digamos, es qué ocurre con la proporción de sexos. Esto es proporción de crías machos en territorios de baja, intermedia y alta calidad. Y lo que ven es que en territorios de baja calidad, que digamos, los individuos dispersan, se producen mayormente machos. Y en territorios de alta calidad, donde las hembras permanecen asociadas al territorio familiar, se producen mayoritariamente hembras. Esto es proporción de machos, o sea que este 0,2 es que hay un 80% de hembras. Y este mismo patrón se observa en 3 años. Esto es digamos, un análisis particular en donde lo que se ve es que si hay, digamos, 2 helpers, hay dispersión, pero es un detalle relativamente menor. Pero básicamente lo que se observa es un patrón donde hay una desviación de la proporción de sexos en la dirección que predice la teoría. Es decir, cuando hay facilitación local de recursos, se produce el sexo que ayuda a los padres. El último caso es el más conflictivo, que es lo que se conoce como hipótesis de Trivers y Willard. Y es conflictivo porque se han encontrado casos con evidencias a favor y casos con evidencias en contra. O sea, si ustedes hacen una búsqueda y ponen Trivers and Willard hypothesis, van a encontrar trabajos que digan no evidence for Trivers and Willard hypothesis y trabajos que digan evidence for Trivers and Willard hypothesis. ¿En qué consiste esta hipótesis? Bueno, digamos, uno podría decir que tiene premisas y predicciones, ¿no? Las premisas es que las hembras que están en mejor condición física producen crías de mejor condición física. Esta es una premisa bastante intuitiva. La segunda es que la condición física de las crías al momento de la independencia correlaciona con su éxito reproductivo como adultos. Es decir, que una cría que está bien al momento en que se independiza de sus padres va a tener un mayor éxito reproductivo que una cría que está mal al momento que se independiza de sus padres. Esto también parece una premisa bastante razonable. Podríamos decir que son intuitivas. La tercera es la más interesante, que lo que plantea es que pequeñas diferencias en la condición física van a producir un mayor aumento del fitness en los machos que en las hembras. O sea que si al momento de la independencia, digamos, hay diferencias, digamos, estas diferencias van a tener un efecto más importante en los machos que en las hembras. Y esto uno lo puede ejemplificar con el gráfico que está en la parte inferior a la izquierda, en donde ustedes lo que tienen es fitness en el eje Y
y calidad de la madre en el eje X. La recta roja muestra cómo cambia el fitness de las hijas en función de la calidad de la madre, y la recta azul muestra cómo cambia el fitness de los hijos en función de la calidad de la madre. O sea, en ambos casos aumenta, que es, digamos, la premisa 1 y 2, que madres de mejor condición física producen crías de mejor condición física, y que esta mejor condición física correlaciona con su éxito reproductivo como adultos. Pero justamente que se cruce la línea azul con la línea roja es la premisa 3. Entonces, si ustedes ven este gráfico, y ustedes son una madre de buena calidad, ¿qué les convendría? ¿Producir hijos o hijas? Hijos. Y si son una madre de mala calidad, Hijas. hijas. Básicamente, este es el modelo de Trivers y Wheeler. ¿Por qué generó tanta controversia? Bueno, porque no es sencillo poner a prueba esta hipótesis. O sea, porque de alguna manera ustedes tienen que tener buenos datos sobre la calidad de la madre y después ver cómo eso influencia el éxito reproductivo de hijos o de hijas. Yo les voy a mostrar dos trabajos. Uno que es el trabajo clásico por excelencia, que van a encontrar en casi todos los libros de texto, y otro que es un trabajo que para mí es tal vez el mejor ejemplo, porque es un trabajo experimental. Experimental por accidente, pero experimental al fin. Entonces voy con el primero. Perdón, en realidad son tres. El primero es con un himenóptero, y en realidad con los himenópteros es más fácil porque, como les dije, el sistema de determinación del sexo permite manipular la proporción de sexos. Entonces uno no se sorprende que un himenóptero pueda ajustar la proporción de sexos. Los otros dos ejemplos es uno con mamíferos y otro con aves, donde la situación es un poco más difícil. Pero bueno, ustedes tienen acá esta avispa parasitoides, y lo que se sabe es que el tamaño de la avispa que emerge está asociado positivamente con el tamaño del hospedador. O sea que si el hospedador, que es una larva de escarabajo, es más grande, emerge, digamos, una avispa más grande. En las hembras de esta especie, la fecundidad está asociada positivamente con el tamaño corporal, o sea que hembras más grandes tienen más fecundidad, pero los machos, la capacidad que tiene un macho de competir con otro macho no está fuertemente asociada con el tamaño corporal, ¿no? Y lo que se ve, digamos, o sea que de alguna manera en una larva grande, de donde saldrían avispas grandes, convendría poner hembras. En una larva pequeña, de donde saldrían avispas pequeñas, convendría poner machos, porque el tamaño no hace mucha diferencia en los machos, pero el tamaño sí hace mucha diferencia en las hembras. O sea, estaríamos en esta situación. Al revés, ¿no? Esta sería la curva para hembras y esta sería la curva para machos. Entonces, si la larva es grande, convendría poner hembras; si la larva es pequeña, convendría poner machos. Y lo que se ve, esta es la proporción de machos que emergen en función del tamaño del hospedador, y lo que tienen es que cuando el tamaño del hospedador es más pequeño, se produce una mayor proporción de, perdón, cuando es más pequeño, estaríamos del lado izquierdo, se produce una mayor proporción de machos; cuando es más grande, se produce una mayor proporción de hembras. Y fíjense que el cambio es desde todos machos a prácticamente todas hembras. Esto sería, digamos, evidencias a favor de la hipótesis de Trivers-Wheeler. Pero yo les decía que los casos más conflictivos son los casos de mamíferos o de aves, porque ahí tenemos un sistema de determinación del sexo relativamente rígido y uno no esperaría desviaciones de la proporción de sexo. Este es un estudio correlacional hecho con ciervos colorados, ¿no?
y se sabe que el rango de dominancia de la madre afecta el éxito reproductivo de los hijos, ¿no? Más que el de las hijas. Los puntitos azules corresponden a el éxito reproductivo que tienen los hijos en función de si la madre es subordinada o dominante. Los puntitos blancos corresponden a hembras, los puntitos azules corresponden a machos. Claro, uno mira esta nube de puntos y dice, no hay nada. Pero bueno, después traza la recta de regresión, que tiene un R bajo, pero es significativo. Y bueno, si uno se concentra en la recta azul y en la recta celeste punteada, bueno, parece más claro que el éxito reproductivo de los machos aumenta desproporcionadamente o aumenta con la dominancia de la madre, pero no así el de las hembras. Y lo que vieron, digamos, estos autores, es que en función del rango social, es decir, si las hembras madres son subordinadas o dominantes, producen menos hijos o más hijos. Esto es la proporción de machos que nacen. Nuevamente, los datos individuales son estos puntos. Esta recta es la que mejor ajusta a esta nube de puntos. El R es 0,44, el P es menor al 1%, con lo cual ustedes rechazan la hipótesis nula de que no existe variación de la proporción de machos en función del rango de la madre. Lo que encuentran es que hembras de mayor rango producen más machos, hembras de menor rango producen menos machos, es decir, más hembras. Bueno, es creer o reventar, es un trabajo clásico, fue publicado en Nature en la década del 80. Pero el caso que a mí me parece más interesante es un caso que más reciente, de fines del siglo pasado, principios de este siglo, que involucra a esta especie, el cácapo, o el cacapo, que es un loro nocturno que es endémico de Nueva Zelanda, que no vuela y que tiene un tamaño corporal grande. O sea, si ustedes imaginan, digamos, un loro que no vuela de un tamaño grande en Nueva Zelanda con un montón de especies exóticas que fueron introducidas, bueno, no es difícil predecir que esta especie enfrenta serios problemas de conservación. De hecho, hasta hace relativamente poco tiempo, la población mundial, o la población de Nueva Zelanda, que es lo mismo, era de entre 60 y 80 ejemplares. O sea, lo cual, digamos, hace que automáticamente pase a ser considerada como un peligro crítico de extinción. Y en general, cuando uno tiene una especie que está en peligro crítico de extinción, se disparan toda una serie de actividades de conservación, que pueden ser actividades de conservación in situ, digamos, tratar de mejorar las condiciones en las cuales esa especie vive, ya sea mejorando el hábitat o eliminando predadores, o si se considera que hay un riesgo alto de extinción, uno puede generar un programa de conservación ex situ que consiste en tomar algunos individuos, llevarlos a un zoológico, ofrecerles buenas condiciones y tratar de hacer lo que se llama propagación, que se reproduzcan en cautiverio, y cuando las condiciones en el ambiente mejoren, hacer reintroducciones. Dato adicional, el sistema de apareamiento que tiene esta especie es un caso extremo de poliginia, que se llama poliginia de Leck, y que vamos a ver en algunas clases, en donde básicamente los machos no proveen ningún tipo de cuidado parental, y hay una gran varianza en el éxito reproductivo. O sea, hay machos que obtienen un altísimo número de cópulas, y machos que obtienen 0 o muy bajas cópulas. O sea que, ¿tienen una proporción de sexos 1 a 1? Sí, pero de ese 50% de machos en la población, hay unos pocos que prácticamente monopolizan todas las cópulas, y el resto nada. O sea que hay una altísima varianza en el éxito reproductivo de los machos, pero no en el de las hembras. O sea, todas las hembras se reproducen. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, hicieron un programa de cría en cautiverio. Y si ustedes van a criar, digamos, en cautiverio, de alguna manera
van a generar condiciones óptimas. Entonces las hembras estaban perfectamente alimentadas. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Que las hembras producían machos. Que es el peor escenario, ¿no? Porque si ustedes tienen una población pequeña, ¿no? Y además la proporción de sexo está sesgada hacia los machos, esa población crece muy lentamente. O sea, lo que les conviene en una situación en donde ustedes quieren manejar una población es tener una alta proporción de hembras, que eso le va a permitir, de alguna manera, a ustedes que la población crezca más rápidamente. Entonces, inician el programa de conservación ex situ, ponen a las hembras en las mejores condiciones y esas hembras producen machos. O sea, era el fracaso total. Hasta que por suerte había alguno que había leído en sus épocas de estudiante de grado la hipótesis de Trivers y Wheeler y dijo, ¿no será que acá está ocurriendo lo que dicen Trivers y Wheeler? Y es que hembras en mejor condición física producen el sexo de mayor varianza en éxito reproductivo, porque justamente pueden influenciar ese sexo y pueden tener machos que pasen a ser machos poligínicos que monopolicen muchas hembras. Bueno, ¿qué pasa si manipulamos la dieta? ¿No? Como yo les decía a ustedes, la determinación del sexo, digamos, ocurre luego de formado el huevo, ¿no? Y, digamos, la mayor inversión parental que realizan las hembras es en el momento en que eclosionan los huevos, ¿no? Mientras están incubando, bueno, se alimentan menos, pero la mayor inversión parental es a medida que avanza la incubación y posteriormente después cuando nacen los pichones. Entonces lo que hicieron, digamos, estos señores fue, bueno, ¿qué pasa si a las hembras las hambreamos en el momento en que se está determinando el sexo y después le damos comida ad libitum? Y los resultados fueron dramáticos, ¿no? La proporción de hembras que estaban suplementadas con alimento antes de la puesta estaba sesgada hacia machos. Producían el doble de machos que de hembras, 0,67 a 0,33. Mientras que la proporción de hembras, la proporción de sexos en hembras que no fueron suplementadas con alimento, dieta con mínimo contenido energético hasta el momento de la puesta, y luego pasaje a dieta de alto contenido energético, se invirtió. O sea, era prácticamente una relación, digamos, de 1 a 2, cuanto antes era de 2 a 1. ¿No? Y acá tienen, digamos, la proporción de sexos, la proporción, digamos, machos a hembras. O sea, esto está expresado en forma distinta, es machos sobre hembras, era el doble de machos que de hembras y pasó a ser menos de la mitad de machos sobre hembras. Y eso permitió, de alguna manera, que ustedes lo que tienen acá es la serie histórica, ¿no? Cuando comienzan, digamos, a criarlos en cautiverio y producían más machos que hembras, y luego cuando empiezan a manipular la dieta y a partir de ahí, digamos, logran, digamos, que la población empiece a recuperarse, simplemente manipulando la dieta y de esa forma manipulando la proporción de sexo. El mecanismo por el cual, digamos, una hembra mejor alimentada o peor alimentada produce más machos o más hembras, no se conoce para esta especie, o al menos yo no lo conozco, pero para mí, digamos, es el mejor ejemplo que van a encontrar en la literatura sobre la hipótesis de Trivers y Wheeler, que como les mencioné, es una hipótesis bastante conflictiva. Y para terminar la clase de hoy, si a alguno le interesa, digamos, el tema, hay un trabajo aún mucho más conflictivo que yo siempre digo, no creo en estos resultados, pero el trabajo fue publicado en una revista supuestamente exigente en términos de referato, que es PLOS ONE. Es un trabajo del año 2009, que básicamente lo que plantea es que la hipótesis de Trivers y Wheeler
funciona en humanos, y lo que hicieron fue analizar, digamos, la proporción de sexo en billonarios, y lo que encontraron es que mujeres que están casadas con billonarios sesgan la proporción de sexos hacia machos, pero hembras billonarias no sesgan la proporción de sexos hacia machos. Si a alguno le interesa, le puedo dar el trabajo, pero esto para mí no tiene ningún sentido, o no parece tener sentido alguno. Pero bueno, esto era simplemente una anécdota. La clase en realidad llega hasta aquí. Y bueno, básicamente lo que vimos hoy, a título de resumen, es por qué surge, digamos, la competencia de machos por hembras, básicamente por la inversión diferencial que hace uno y otro sexo en recursos para la reproducción, y esa inversión diferencial comienza con la anisogamia. ¿Por qué pudo haber evolucionado la anisogamia? ¿Por qué tenemos una proporción de sexos 1 a 1? Y cómo la combinación de una proporción de sexos 1 a 1 con anisogamia genera, digamos, competencia de machos por hembras, y en qué casos ustedes esperarían que haya una desviación adaptativa de la proporción de sexos. Y vimos 4 casos: distinto costo de producir machos y hembras, competencia local por apareamiento, y luego competencia o facilitación local por recursos, y finalmente la hipótesis de Trivers-Wheeler. Entonces, con esto termina la clase de hoy. Como dije al principio, el jueves no tendríamos clase, respetando el cronograma original, y la semana que viene seguimos con selección sexual. Vamos a hablar sobre selección intrasexual y luego sobre selección intersexual. Y yo me quedo en línea por si hay alguna duda o comentario.